Cuando mi primo, el general James, servía en el extranjero, nuestra presidenta de la Asociación de Propietarios, ávida de poder, aprovechó la oportunidad para demoler su histórica casa familiar, pero nunca esperó que regresara temprano, con un senador estadounidense en marcación rápida. ¿Creerías que su simple violación de la propiedad llevó a la mitad de la Junta de la Asociación de Propietarios a un tribunal federal y convirtió a nuestro tranquilo suburbio en un escándalo nacional sobre los derechos de los veteranos? Bienvenido a mi canal. Suscríbete si quieres más historias de Karen y la Asociación de Propietarios. Nunca olvidaré esa mañana que pillé a Karen Matthews tomando fotos de la casa de mi primo C. Ni siquiera intentó ocultarlo. Simplemente se quedó allí parada con su ropa deportiva de diseñador, sus uñas perfectamente cuidadas, escribiendo en la pantalla de su teléfono. Las mismas manos que votaron para aprobar los contratos de la empresa constructora de su marido, ahora estaban documentando lo que ella llamó violaciones en la casa de James. Disculpe, Karen, pero ¿qué está haciendo exactamente?, le pregunté, acercándome con mi café todavía en la mano. La he estado observando. Circule la casa colonial de James como un buitre durante los últimos 15 minutos desde la ventana de mi cocina. Oh, buenos días. Una sonrisa falsa podría haber roto el vidrio. Solo estoy documentando algunos problemas graves de mantenimiento. La pintura claramente está 2 tonos por debajo de la paleta de colores aprobada por la Asociación de Propietarios, y estos setos hizo un gesto dramático hacia el arbusto perfectamente recortado. Es la hija de mi prima, y yo lo manteníamos todos los fines de semana al menos media pulgada por encima de la altura reglamentaria. Respiré hondo recordándome a mí misma que James me enseñó a mantener siempre la calma. Karen James está literalmente sirviendo a nuestro país ahora mismo. Es un general, y esta casa ha estado en nuestra familia durante 4 generaciones. La pintura fue aprobada hace 3 años por la junta anterior. Cambio de reglas, querida. Escribió algo en su teléfono, y el despliegue no es excusa para dejar que bajen los valores de las propiedades. ¿Sabías que la propuesta del centro comunitario podría aumentar los valores de las viviendas en un 30%? Esa fue la primera vez que escuché sobre un centro comunitario. La vi tomar más fotos. Mi estómago se revolvió al recordar cómo los últimos 3 propietarios que se habían peleado con Karen habían terminado misteriosamente con préstamos en sus propiedades. Pasé esa tarde revisando todos los documentos de la Asociación de Propietarios que pude encontrar escondidos en las actas de la reunión del mes pasado. Había una propuesta para un centro comunitario de última generación justo en el medio de nuestra cuadra, justo donde estaba la casa de James. La semana siguiente fue un borrón de cartas certificadas que llegaban a la casa de James, cada una citando violaciones más ridículas. El llamador de bronce que sobrevivió a 2 guerras mundiales, de repente no cumplía con las normas. Los rosales que su hija plantó antes de su despliegue se consideraron especies invasoras. Intenté llamar a James, pero las comunicaciones militares estaban restringidas durante su operación actual. Todo lo que podía hacer era enviar correos electrónicos. No estaba seguro de que llegara a tiempo cada día. Más miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios pasaban lentamente tomando notas. Instalé cámaras de seguridad después de atrapar al esposo de Karen midiendo el límite de la propiedad a medianoche con una linterna. La gota que colmó el vaso cuando vi a Karen liderando a un grupo de inversionistas trajeados en un recorrido por nuestra calle. Toda esta área se transformará. La escuché decir que las estructuras obsoletas serán removidas comenzando con esa monstruosidad. Señaló directamente a la casa de James esa noche. Llamé a la hija de James, Sarah, en la universidad. Algo anda mal. Le dije que creo que están planeando algo grande, y el despliegue de su padre hace que su casa sea un blanco fácil. Pero se supone que papá estará en casa en 2 semanas, dijo Sarah con la voz temblorosa. No pueden simplemente tomar nuestra casa, ¿verdad? ¿Todas nuestras fotos familiares están ahí? El jardín de mamá. Todo lo que quería decirle que sería bien, pero Karen ya había sobrevivido a 3 demandas de otros propietarios. Sabía exactamente cómo funcionaba el sistema. Cuando colgué el teléfono,
Llegó una carta certificada. La Asociación de Propietarios estaba convocando una reunión de emergencia mañana por la noche para votar sobre la propuesta de la comunidad. Mi corazón se detuvo cuando leí la letra pequeña. La habían programado exactamente 13 días antes de la fecha de regreso de James, un día antes de los 2 avisos requeridos para los miembros del servicio desplegados según la ley federal. Karen había hecho su tarea y me di cuenta con creciente horror de que esto no se trataba solo de valores de propiedades o centros comunitarios. Esto era personal, y ella lo había estado planeando durante meses. Cerré la puerta principal de James esa noche, incapaz de quitarme la sensación de que estas podrían ser las últimas horas. Esta casa seguiría perteneciendo a nuestra familia. En la pared, una foto de James recibiendo su primer mando me llamó la atención. Me enseñó que las batallas se ganan con estrategia, no solo con fuerza. Mientras caminaba a casa, la luz del porche de Karen se encendió. Ella estaba parada en su puerta con una bata de seda mirándome con esa misma sonrisa de corte de vidrio. «Mejor toma fotos», gritó dulcemente por los recuerdos. Poco sabía ella que ya estaba formando mi propio plan de batalla. Me desperté con el sonido de máquinas pesadas retumbando por nuestra calle a las 6:30 a.m. A través de la ventana de mi habitación. Vi 3 excavadoras amarillas en un gran camión de volteo que se dirigían directamente a la casa de James. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando me puse los zapatos y agarré la carpeta de documentos legales que había estado guardando cerca desde que Karen comenzó a hacer amenazas. La niebla de la mañana ni siquiera se había levantado cuando salí corriendo todavía en pijama. Karen ya estaba allí con su ropa deportiva de diseñador, escribiendo en su iPad, con esa sonrisa falsa que siempre usaba. 2 autos de policía estaban estacionados cerca. Había planeado esto. «Detente», te grité corriendo con los papeles de despliegue de James en mi mano. «Esta casa pertenece a un miembro del servicio activo. No puedes hacer esto». Mis manos temblaban mientras sostenía los documentos del poder notarial que James me había dado. Karen solo se rió y siguió escribiendo en su iPad. «Oh, cariño», dijo sin siquiera mirar hacia arriba. «La Junta tuvo una reunión de emergencia anoche. Votamos por unanimidad proceder con la demolición inmediata debido a graves problemas estructurales». Finalmente me miró con ojos fríos. «Todo es perfectamente legal. Incluso tenemos un informe del inspector de la ciudad». Me sentí enfermo hasta los huesos. «Estómago. ¿Qué inspector cuando he estado aquí todos los días?» El jefe del equipo de demolición se acercó luciendo incómodo. Le empujé los recibos de impuestos de propiedad de James. «Mire, todo está pagado. No pueden hacer esto». Karen se interpuso. «Entre nosotros en realidad no hemos recibido ningún pago de impuestos durante 6 meses. Qué pena», sacó una carpeta gruesa. «Enviamos múltiples avisos. Supongo que se perdieron en el correo a donde sea que esté destinado tu primo». Mis manos temblaban. Cuando abrí la aplicación bancaria de mi teléfono, allí estaban 6 cheques Canel a la HOA, todos compensados por su banco Cobra. «Estos cheques, tengo pruebas aquí mismo». Karen agitó su mano con desdén. «Esos se aplicaron a otras infracciones. Pendientes, vea estos informes. Césped crecido color de pintura. No autorizado a altura del buzón». No conforme seguía enumerando infracciones ridículas. Mientras los motores de las excavadoras se hacían más ruidosos, llamé al abogado de James, caminando de un lado a otro en la acera. «Recoger, recoger, recoger». La llamada fue al buzón de voz. Los oficiales de policía se quedaron mirando, diciendo que no podían interferir con un asunto civil. Me sentí impotente cuando el equipo de demolición comenzó a instalar su equipo vecinos. Empecé a salir afuera atraído por el ruido. La mayoría se quedó atrás, pero la anciana señora Chen de la puerta de al lado se acercó arrastrando los pies con su teléfono en alto, grabando todo. «Recuerdo cuando los abuelos de James construyeron esta casa», dijo en voz alta. «Justo después de que regresó de Corea, todo el vecindario ayudó». Karen le lanzó una mirada enojada. «La garra de la excavadora». Se levantó y no pude contener las lágrimas.
Fue entonces cuando sonó mi teléfono. La pantalla mostraba la cara sonriente de James en su uniforme. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Oye, primo, su voz era alegre. Nunca vas a creer esto, pero logré tomar un vuelo temprano. Acabo de aterrizar en el aeropuerto. Pensé en sorprender a todos. Miré la excavadora avanzando lentamente hacia su porche delantero, donde solíamos beber limonada en el verano, el columpio del porche, donde su hija aprendió a leer la ventana de la habitación donde su esposa pasó sus últimos días. James, mi voz se quebró. Tienes que venir aquí ahora mismo, Karen. Están a punto. El crujido de la madera partiéndose me interrumpió cuando la garra de la excavadora dio su primer mordisco a la historia de nuestra familia detrás de mí. Karen ya estaba en su teléfono. También sí, cariño, están empezando ahora. Asegúrate de que tu equipo esté listo para comenzar la construcción del centro comunitario. La próxima semana. Los permisos, no te preocupes por ellos. Lo tengo todo controlado. El rugido de la excavadora ahogó todo lo demás, mientras veía la vida de mi primo siendo destrozada rezando para que llegara a tiempo. Lo que no sabía entonces era que el plan perfecto de Karen estaba a punto de explotar en su cara, de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Nunca olvidaré cómo el sol de la mañana atrapó las estrellas generales, cuando James salió de mi auto. La cara del operador de la excavadora se puso blanca como una sábana, su mano congelada en los controles que estaban a mitad de camino de destruir el ventanal de nuestros abuelos. Ese hermoso vitral que nuestra abuela había elegido en 1962 yacía destrozado en el césped delantero como sueños rotos. Karen estaba en medio de un discurso sobre el progreso de la comunidad a una pequeña multitud de vecinos cuando vio a James, su cabello perfectamente peinado. Pareció desinflarse cuando él pasó junto a ella, sin siquiera mirarla. El único sonido eran sus zapatos de vestir lustrados crujiendo sobre vidrios rotos y madera astillada. Vi a mi primo, que se había enfrentado a señores de la guerra y terroristas, agacharse para recoger el primer trofeo de ballet de su hija Emma. De los escombros, la bailarina de plástico dorado se partió por la mitad. La metió suavemente en el bolsillo de su uniforme. Su rostro tranquilo, pero sus ojos ardían con el tipo de furia silenciosa que solo había visto una vez antes, cuando recibió la noticia sobre el cáncer de su esposa. Señora, se dirigió a Karen con tal cortesía militar que la hizo estremecer. Creo que estás parada en mi propiedad. Sacó un documento desgastado de su maletín. Esta escritura de propiedad data de 1947, cuando mi abuelo regresó de la Segunda Guerra Mundial. Tengo curiosidad por saber cuándo exactamente la Asociación de Propietarios adquirió el derecho a demolerla. Karen intentó recuperarse agitando sus papeles de la asociación. Como un escudo. La decisión de la Junta fue unánime. General, su primo fue informado. Tenemos toda la documentación apropiada para James. Levantó la mano y Karen se detuvo a mitad de la oración, como una colegiala atrapada pasando notas. Sacó su teléfono, presionó un solo número en marcación rápida, y esperó. La multitud de vecinos se inclinó. No queriendo perderme una palabra. Bill. Sí, soy James. ¿Recuerda esa charla que tuvimos sobre la extralimitación del gobierno local? Hizo una pausa y miró directamente a Karen. Bueno, no vas a creer lo que estoy viendo ahora mismo. Sí, esa propiedad, la que mi abuelo me legó, la protegida por la Ley de Ayuda Civil para miembros del servicio. La cara de Karen cambió de roja a pálida cuando James mencionó la ley federal que protege los derechos de propiedad de los miembros del servicio desplegados, pero fueron sus siguientes palabras las que la hicieron agarrar su bolso de diseñador como un salvavidas. Sí, senador Williams, creo que su comité estaría muy interesado en cómo la Asociación de Propietarios manejó esta situación. Escuchó por un momento y trajo a la prensa. Eso es muy considerado de tu parte, Bill. Te veo en una hora. El equipo de demolición ya estaba retrocediendo, poniendo excusas sobre las pausas para el almuerzo y las direcciones equivocadas. El esposo de Karen,
Tom, a quien había visto alardeando en el buzón sobre el contrato garantizado de su compañía de construcción para el nuevo centro comunitario, de repente estaba muy interesado en sus zapatos. James caminó por el perímetro de su casa en ruinas tomando fotos con su teléfono. Se detuvo en el dormitorio de su hija o lo que quedaba de él. Las paredes seguían en pie, pero el techo había desaparecido. Los carteles espaciales de Emma ondeaban en la brisa como banderas de rendición. La vista de sus sábanas de la NASA mezcladas con tejas rotas me hizo un nudo en la garganta. Señor. Una joven dio un paso adelante entre la multitud. La reconocí como Sarah de Three Doors Down, siempre demasiado asustada para hablar en las reuniones de la Asociación de Propietarios. Tengo videos de todo. Empezaron al amanecer. Ignoraron los documentos legales de su prima y miró nerviosamente a Karen. Anoche escuché a la señora Matthews por teléfono hablando de cómo la demolición tenía que hacerse antes de que regresara. Más vecinos dieron un paso adelante ofreciendo videos de teléfonos celulares, copias de correos electrónicos, actas de reuniones. Era como si una presa de miedo se hubiera roto. Todos tenían una historia sobre las amenazas de Karen y el acoso de la Asociación de Propietarios, pero nadie se había atrevido a hablar hasta ahora. James agradeció a cada persona que tomó su información de contacto con la misma atención al detalle que había usado al planificar operaciones militares. Casi podía ver la estrategia formándose detrás de sus ojos. No solo había llegado a una casa destruida, había entrado en una zona de guerra de política de pueblo pequeño y corrupción. Las sirenas aullaban en la distancia, acercándose. El teléfono de Karen vibró con una alerta de noticias. Su rostro se volvió pálido a gris mientras lo leía las noticias locales. Ya habían retomado la historia Casa de Generales con decorados demolida, mientras estaban desplegados. Asociación de Propietarios bajo investigación federal. James se enderezó el uniforme y se giró para dirigirse a la creciente multitud de vecinos. Muchos ahora sosteniendo teléfonos para grabar mi abuelo. Construyó esta casa con sus propias manos. Después de luchar por nuestro país, me enseñó que algunas cosas valen la pena luchar. Incluso si el campo de batalla está en tu propio patio trasero. Sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Creo que los abogados de bienes raíces están a punto de llegar. Karen, espero que hayas mantenido buenos registros a través de la multitud de vecinos murmurantes. Yo, SP. Noté el Mercedes de Karen saliendo de su camino de entrada, bolso de diseñador olvidado en nuestros escalones demolidos. Pero James aún no había terminado. Tenía esa mirada en sus ojos, la misma que había tenido antes de liderar sus misiones más exitosas. Ahora, dijo en voz baja, sacando otro documento. Hablemos del interesante patrón de contratos otorgados a miembros de la Junta. Directiva Empresas en los últimos 5 años nunca esperé ver 6 noticias vans peleando por lugares de estacionamiento en nuestra tranquila calle. Pero eso es lo que sucede cuando te metes con el general equivocado. La mañana comenzó con el senador Williams marchando por nuestro camino de entrada como si se dirigiera a una batalla. Él mismo echó un vistazo a los escombros de la casa de James y sacó su teléfono. «Llévenme al fiscal general del estado». Ladró. Ahora Karen salió corriendo de su casa en su bata de baño de diseñador. Su rostro pálido como la tiza. Había desaparecido su sonrisa habitual. «Este es un asunto privado de la Asociación de Propietarios», chilló, pero nadie la escuchaba. 2 autos de policía se detuvieron y la vi tropezar hacia atrás cuando los oficiales comenzaron a tomar fotos de la destrucción. No pude evitar sonreír cuando James sacó la carpeta que había estado guardando a salvo dentro. Había copias de cada cheque que había enviado a la Asociación de Propietarios junto con recibos de correo certificado, que demostraban que Karen los había recibido. «Es curioso cómo se perdieron todos estos pagos», dijo con voz firme y tranquila. El detective que escribía en su cuaderno no pareció encontrarlo gracioso en absoluto. Fue entonces cuando cayó la verdadera bomba. Un joven pasante de la oficina del senador, que había estado revisando registros públicos toda la mañana, llegó, corriendo con una pila de papeles. «Señor, necesita ver esto», gritó.
Los documentos mostraban que la empresa constructora del esposo de Karen había ganado la licitación para el centro comunitario hace 3 meses, antes de que la Asociación de Propietarios votara sobre el proyecto. Los reporteros estaban teniendo un día de campo. Uno de ellos descubrió que Karen había enviado avisos de violación a las casas de otros 3 miembros del servicio desplegados el año pasado. Otro descubrió que había intentado obligar a una pareja de ancianos a irse el verano pasado alegando que sus gnomos de jardín estaban destruyendo los valores de las propiedades. James estaba parado en medio de todo, todavía con su uniforme, ayudando al equipo forense a rescatar lo que podían de su casa destrozada. No se enfureció ni gritó como Karen, que ahora le gritaba a su esposo por teléfono en la entrada. En mírate a cambio, colocó cuidadosamente cada foto recuperada en metal en bolsas de evidencia, contando la historia detrás de cada una a la creciente multitud de vecinos que habían venido a apoyarlo. Fue entonces cuando Karen cometió su mayor error. Marchó agitando un grueso libro de reglas de la Asociación de Propietarios. La página 324 establece claramente que la Junta tiene poderes de emergencia para eliminar estructuras peligrosas. Gritó. La multitud se quedó en silencio. James se giró hacia ella lentamente y en ese momento vi por qué había ascendido al rango de general. Karen dijo en voz baja. Mi bisabuelo construyó esta casa. Después de regresar de la Segunda Guerra Mundial, usó sus propias 2 manos para colocar estos ladrillos que acabas de aplastar. Dime cuál fue la emergencia. Abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Las cámaras estaban grabando. Todos esperaron entonces Bill, que había sido nuestro cartero durante 20 años. Dio un paso al frente. Tengo algo que todos deben ver, dijo sacando su teléfono. Había tomado un video ayer de Karen y su esposo, caminando por la propiedad de James midiendo y marcando lugares. Estaban hablando de dónde iría el gimnasio Bill. Dijo que esto fue antes de que ocurriera cualquier votación. El propio fiscal general del estado llegó justo cuando el esposo de Karen se detuvo en su Mercedes, echó un vistazo a la escena e intentó irse. Pero un coche de policía ya estaba bloqueando su salida dentro de su maletín. Encontraron los verdaderos planos de Smoking Gun para el centro comunitario fechados 2 meses antes de que la casa de James fuera marcada para demolición. Pero Karen tenía una última carta desesperada que jugar y ninguno de nosotros la vio venir. Sacó un documento que hizo que la cara de James se pusiera blanca en su mano. Era algo que podría cambiarlo todo, pero ese es un giro que tendría que esperar. La multitud de vecinos se hizo más grande. Noticias helicópteros volaban en círculos sobre su cabeza, y en medio de todo, la hija adolescente de James, Sarah, llegó a casa de la escuela. Se paró en el borde de lo que solía ser su dormitorio agarrando su mochila e hizo la pregunta que rompería Internet. «Papá, ¿dónde están todas mis cartas de cuando te desplegaron?» Vi la cara de Karen ponerse blanca como un fantasma cuando los agentes del FBI entraron a la reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios. Intentó agarrar su bolso de diseñador y correr, pero ya habían bloqueado ambas salidas. Su maquillaje perfecto no pudo ocultar su pánico cuando comenzaron a leer correos electrónicos de su computadora portátil personal, los que mostraban cómo había estado ocultando los pagos de impuestos de James durante meses, mientras la empresa de construcción de su esposo se preparaba para construir el centro comunitario. «Esto es ridículo», gritó Karen saltando de su silla. «Seguimos todas las reglas». Pero luego un agente, Thompson, reprodujo la grabación de su llamada telefónica con la empresa de demolición. «No me importa si el papeleo aún no es definitivo. Derríbenlo antes de que regrese. Resolveremos los detalles más tarde». Toda la habitación se quedó sin aliento. La señora Johnson, que había vivido al lado de nosotros durante 20 años, comenzó a llorar. «Nos dijiste que había abandonado la propiedad», le dijo a Karen. «Dijiste que los impuestos no se habían pagado en años». James se quedó quieto en la esquina, todavía con su uniforme, sosteniendo el trofeo de ballet roto de su hija. No había dicho una palabra desde que llegaron los agentes, no lo necesitaba. La evidencia hablaba por sí sola.
El FBI había encontrado todo: avisos de infracción falsos, reuniones de junta retroactivas que nunca ocurrieron, e incluso cheques de James, que Karen había escondido en la oficina de su casa. Los equipos de noticias locales afuera estaban teniendo un día de campo. El presidente de TR enfrenta cargos federales y el esquema de propiedad de veteranos ya estaba en la parte inferior de cada pantalla de televisión de la ciudad. El senador Williams se había asegurado de que esta historia no fuera enterrada, pero la mayor sorpresa llegó cuando arrestaron al esposo de Karen en su oficina. Resulta que los planes del centro comunitario incluían condominios de lujo que les habrían hecho ganar millones. Habían estado planeando esto durante años, apuntando a las casas de los miembros del servicio desplegados que no pudieron defenderse. Las siguientes semanas fueron un borrón de abogados, reporteros e inspectores de construcción. 7 miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios enfrentaron cargos criminales. Karen y su esposo enfrentaban una pena de prisión seria, por fraude y violación de la ley de alivio civil para miembros del servicio. Se habían metido con la familia equivocada, pero la verdadera victoria no estaba viendo a Karen siendo guiada, lejos esposado, o ver su casa ponerse a la venta cuando no podían pagar a sus elegantes abogados. Fue ver a nuestra comunidad unirse para hacer las cosas bien. Los veteranos de 3 estados se mostraron, con herramientas y suministros. Las empresas locales donaron materiales. Incluso el alcalde vino a ayudar a sentar las bases para la nueva casa de James. El estilo colonial que Karen odiaba tanto que la sociedad histórica aceleró su protección junto con otras 6 propiedades de veteranos en nuestro vecindario. Hoy estoy sentado en el nuevo porche delantero de James, viendo a su hija Sophie practicar ballet en el jardín. La casa se ve casi exactamente igual a la anterior, pero mejor construida con amor por personas que entienden lo que realmente significan el servicio y el sacrificio. Hay una nueva pared en la cocina donde crecen las marcas de altura de Sophie, justo al lado de la caja de sombras que contiene piezas de la vieja casa que logramos salvar. El centro comunitario de Karen nunca sucedió. En cambio, ese terreno se convirtió en un parque conmemorativo en honor a los veteranos locales. A veces, cuando paso, veo familias haciendo picnics donde Karen quería poner sus condominios de lujo. A Sophie le encantan los equipos de juegos donados por las mismas empresas de construcción que rechazaron los contratos dudosos de Karen. James nunca se jacta de cómo derribó a una junta de propietarios corrupta. Simplemente sonríe cuando los nuevos vecinos preguntan por el pequeño trozo de su antigua puerta principal que cuelga junto a sus medallas. Es un recordatorio. Él les dice que el hogar vale la pena luchar por ello. La investigación del FBI sigue en curso y han encontrado esquemas similares en otros vecindarios, pero esto es lo que realmente me molesta. La semana pasada vi al hijo de Karen ayudando en el banco de alimentos para veteranos del centro. Me miró a los ojos y dijo: «Lo siento por lo que hicieron mis padres». Tal vez esa sea la mejor victoria de todas, sabiendo que a veces la justicia viene con la posibilidad de sanar. Nunca esperé que nuestra historia cambiara tantas vidas, pero eso es exactamente lo que sucedió después de que un video del arresto de Karen se volviera viral. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar, con llamadas de familias de militares de todo el país que compartían historias de terror similares. James me miró mientras tomaba su café de la mañana y dijo que necesitamos ayudarlos. Es posible que todos los equipos de noticias hayan empacado y se hayan ido de nuestra calle, pero apenas estábamos comenzando con las conexiones militares de James y mi experiencia documentando los esquemas de Karen. Creamos la Alianza de Defensa de Propietarios. Cada semana, más veteranos se unían a nuestra causa, compartiendo sus propias batallas con juntas de HOA injustas que intentaron intimidarlos mientras servían en el extranjero. El reemplazo de Karen en la junta de HOA, un marine retirado llamado Mike, descubrió algo interesante en los archivos antiguos de nuestro vecindario. No era el único objetivo. La empresa constructora del marido de Karen había estado considerando propiedades en otras 3 comunidades militares
Cada vez el mismo patrón. De repente aplicación estricta de infracciones menores, pérdida de papeleo y votos de demolición. Rápidos mientras los propietarios estaban desplegados. Vi a James transformar nuestro comedor en un centro de comando con mapas que mostraban los puntos problemáticos de la asociación de propietarios en todo el estado, fijados en cada pared. El senador que nos ayudó comenzó a redactar nuevas leyes para proteger a las familias militares de las prácticas depredadoras de la asociación de propietarios. La llamaron la Ley Matthews. Oh sí, nos aseguramos de que el nombre de Karen estuviera vinculado para siempre a la solución, no solo al problema. La verdadera sorpresa llegó cuando la hija adolescente de Karen nos visitó. Una tarde estaba llorando, agarrando una caja de fotos viejas que había guardado de nuestro contenedor de basura antes de la demolición. Mamá nunca me dijo que estaban allí, susurró entregándole a James un álbum. Dusty de las fotos de bebé de su hija. Pensamos que estábamos perdidos para siempre. A veces las cosas buenas vienen de lugares inesperados. La semana pasada celebramos la primera victoria de nuestra Alianza de Defensa de los Propietarios. Una joven enfermera del ejército en Texas nos llamó después de que su chai trató de encontrarle $100 por día para un asta de bandera a su difunto padre, instalado antes de que ella fuera desplegada. James hizo algunas llamadas. Redacté algunas cartas. Y de repente esa junta de HOA ya no era tan valiente. La bandera todavía ondea. Y ahora hay un precedente para que otros sigan. Recuerden ese centro comunitario que Karen quería. Tanto el terreno ahora está vacío, pero no por mucho tiempo. James lo donó para crear viviendas asequibles para veteranos que regresan a la vida civil. Las primeras familias se mudan el próximo mes y adivinen quién se ofreció como voluntario. Para ayudarlos a establecerse, la hija de Karen dice que quiere arreglar las cosas. La gente me pregunta si todavía estoy enojado por lo que pasó. Honestamente estoy agradecido. Sin la avaricia de Karen, tal vez nunca hubiéramos descubierto cuántas otras familias militares necesitaban ayuda. Tal vez nunca hubiéramos construido esta increíble comunidad de simpatizantes que se cuidan entre sí mientras nuestros héroes sirven en el extranjero. Y la hija de James tal vez nunca hubiera aprendido la lección más importante de todas. A veces perder tu hogar te ayuda a construir algo aún mejor. Hablando de James, simplemente entró con otra pila de archivos de casos y esa mirada disuasoria en sus ojos. Hay un Navy SEAL retirado en Florida, cuya HOA está tratando de prohibir su perro de servicio. Y bueno, digamos que Karen nos enseñó exactamente qué hacer. Sobre los abusadores que se meten con los veteranos equivocados. ¿Quieres adivinar cómo termina esto?